la vida. San Mateo capítulo 19 versículo 23 es donde nos vamos a ubicar. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 19, versículo 23 en adelante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús le dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padres o madre, hijo o campos, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Estimados hermanos, qué tema, ¿verdad? Qué pasaje bíblico más fundamental, más trascendental. En primer lugar, hace algunos 5 días, una hermana me preguntaba, me decía: Marvin, ¿será cierto que los ricos no se van a salvar? ¿Será cierto que los ricos, pues, por su riqueza misma, se van a condenar? Entonces yo le decía: no, claro que no, porque hay ricos que sí se han encontrado con Cristo y se han dejado enamorar por Cristo. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Se han dejado enamorar por Cristo. Entonces, si se han dejado enamorar por Cristo, es importante entender de que sí puede ganar el reino de los cielos. No confundamos las palabras del Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio, nosotros como católicos no lo discernimos o lo interpretamos de una forma literal, sino que hay que buscarle el contexto de lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué nos dice el texto ahora? Así de claro, que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Oiga, difícilmente, no está diciendo que no va a entrar. ¿Entiende? No está diciendo que no va a entrar. Por eso les digo, no confundamos. Los predicadores muchas veces somos los culpables de confundir al pueblo. Los pastores protestantes especialmente, porque a ellos le han enseñado una ideología o una teoría de solo la Biblia. Es decir, solo lo que dice la Biblia.
Y no es así. Hay ricos, hay millonarios que sí están sirviéndole a Dios, están entregados a Dios, dan un servicio, trabajan, algunos predican, otros son catequistas, algunos son coordinadores de comunidad, de ministerio, apostolados, sirven en un retiro. Porque todo va a comenzar y todo va a depender, estimados hermanos, de cómo nosotros, oiga bien, de cómo nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces, hermano Marvin, explíquenos un poquito qué significa eso que Jesús dijo, que difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico. Pues aquí está. Quiere decir esto, miren. Quiere decir esto. Cuando les dice, para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, estimado hermano, eso está más fácil que otra cosa. Para Dios está fácil porque claramente, pudiéramos decir, claramente, un discípulo del Señor, ¿quién era antes de ser discípulo del Señor? ¿Un santo? No, un ángel, peor, una virgen, Dios guarde, o un virgen, nada, hermano. ¿Quién es virgen en este tiempo? ¿Quién es santo en este tiempo? Entonces necesitamos comprender que a partir de que hombres de dinero, por ejemplo, yo le puedo citar a Zaqueo, le pudiera citar posiblemente también a Mateo, de entre los hombres que tenían sus maneritas, ¿verdad? Así a simple vista, desde la Sagrada Escritura, cómo se encontraron con el Señor, cómo hicieron vida el Evangelio en la medida que lo iban escuchando, la atención. Nada menos ahorita vengo de la escuela de impartir esta clase, los pilares de la educación. Y para que haya una educación o para que usted y yo aprendamos, dice que el primer paso, ¿sabe cuál es? Según el tema que estaba dando, dice despertar, ejercitar la atención. Estar atento al mensaje de Dios, estar atento al predicador, estar atento a lo que me dicen mis sacerdotes, estar atento a lo que dicen mis predicadores, mis catequistas. En la medida que estoy atento, la memoria comienza a memorizar, a fluir. Escuche, memorizando entonces. Ejercitar, memorizar, memoria, y luego viene, la canaliza, baja al corazón, y el corazón comienza a dar destello de una verdadera transformación, de una verdadera conversión. Y yo conozco ricos, conozco millonarios, por ejemplo, que mi bienhechora, entre comillas, podría decir yo, mi jefa o media jefa, que me ayuda a mí a sostener una pequeña beca para que yo dé mi servicio, trabaje en las escuelas, impartiendo la formación humana o clases de valores. Es millonaria, es rica. Pero esta señora, hermano, yo conozco muchos beneficios que ayuda, que da, que comparte a otras personas. No solo a mí. Está otro compañero mío también, de nuestra parroquia. Hay varios jóvenes que gracias a ella o a la influencia de ella están estudiando en una universidad. Personas de escasos recursos.
Dígame entonces usted, si Dios, que conoce los corazones, si Dios, que conoce los pensamientos, si Dios, quien es el que está en las mentes y corazones de las personas, no puede convertir y salvar a un rico. Ahora bien, voy a dar una pequeña explicación lo que significa entonces que cómo un rico puede entrar o pasar por el ojo de una aguja. No se refiere, ahí sí es literal. Jesús no se refería a una aguja de coser, ni capotera tan siquiera, que es un poquito más grueso el hilo que ocupa, ni tan siquiera aguja de la que ocupan los amigos pescadores, ¿verdad? Que arreglan los trasmayos, que arreglan las redes, utilizan unas agujas más gruesas. No. ¿Sabe a qué tipo de agujas se refería el Evangelio en aquel tiempo? Hermano, se estaba refiriendo a que en el tiempo, de aquel tiempo judío, romano, o que estamos también refiriéndonos a las tierras israelitas, las murallas que cubrían los terrenos, que cubrían las tierras, murallas, fíjese bien, cubrían las grandes mansiones, o para entrar a una aldea, para entrar a un, podríamos decir ahora, ¿verdad?, municipio. Hay una forma de cómo poder entrar sacrificándose, porque las grandes murallas, usted sabe que así como son los, por ejemplo, en nuestro entorno, ¿verdad? Así como son los muros de alto, de grande, así también son los portones. Y en aquel tiempo hablamos de murallas, no hablamos de portoncitos, no hablamos de paredes pequeñas o muros, estamos hablando de unas murallas altas. ¿Por qué? Porque los invasores, los enemigos contrarios, podían entrar a saquear aquella ciudad, a saquear aquel, por ejemplo, imperio, aquel palacio donde estaba el rey. ¿Y cuándo se abrían esas puertas? De par en par, solamente cuando el rey iba a la batalla y cuando regresaba. De otra manera, esos portones, portales, como usted le quiera llamar, no se abrían todos los días. Entonces, ¿cómo entraba la población? ¿Cómo salía a trabajar? Ahí está el detalle. Había a los lados de esos grandes portales, grandes portones, había unas puertecitas pequeñas, donde apenas, fíjese, tenía una altura de 2 metros. Imagínense, y estamos hablando del tiempo, de la historia, de la cultura de esos países. Si según los historiadores, según los teólogos, dicen que Jesús medía aproximadamente 1,80 de estatura. No era pequeñito como yo, que mido como 1,60. Allá sí son hombres altos. Pero había un detalle, que cuando venían de trabajar y traían cargadas o cargados sus camellos, por eso menciona un camello, los burros. Recuerden que a los camellos les amarraban, les sujetaban los frutos que traían de la tierra. Yo me imagino, traían sus redes, sacos, costales, como usted quiera llamar, de trigo, ¿verdad?, de uvas, según el trabajo de agricultura que utilizaban. Entonces,
Si eran grandes cargas y el camello de por sí son altos, ¿verdad? Con ese gran cuello que tiene y sus chibolas que tiene en la espalda, pero por su fuerza que tenía, solo ellos podían cargar desde lejos. Por ejemplo, aquellos mercaderes, los que trabajaban en ese tiempo, trabajaban mucho la mercadería a base de carruajes, a base de camellos, porque los carruajes de caballo solamente tenían, hermanos, los reyes, los príncipes, las princesas, las reinas y las demás personas, que un su burrito o en su defecto un camello, ¿verdad? Los camellos, ustedes saben que dentro de todos los animales, los camellos son los que más pueden caminar kilómetros tras kilómetros y no se mueren, o por la sed o por lo que sea. Entonces, ese era el animal que transportaba cargas de lejos. Y cuando el camello iba cargado y tenía que entrar a aquella ciudad, pregúntese usted, cuestiónese, ¿cómo hacía para entrar? Si no era, el dueño no era un rey, para que le abrieran las puertas, los portales, los portones, sino que iba entrando un pobre agricultor, un pobre campesino. Entonces es allí donde Jesús, que era de familia pobre económicamente, él transitaba por esos caminitos, por esas veredas, por esas pequeñas puertecitas que estaban a los lados del portón principal. Entonces Jesús se daba cuenta lo que le costaba a ese animal. Y por eso Jesús los compara y dice que así como les costaba a aquel campesino, aquel agricultor, introducir su camello cargado de frutos, ¿verdad?, de cosecha, de ganancia, así era de difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Así le iba a costar. Pero el rico, ¿en qué sentido? Su tacañez, en su egoísmo, en su avaricia, en su codicia. Y por eso Jesús le dice, para los hombres todo es imposible, porque el hombre todo lo mira así de fácil y sencillo. Uy, qué duro, uy, qué difícil, uy, qué feo. Pero para Dios, responde nuestro Señor, todo es posible. Y esa es la palabra clave para el cristiano de hoy en día. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que le sirve al Señor de corazón sincero. Y aquí viene Pedrito y sale con otra pregunta, ¿verdad? Maestro, ¿y nosotros que hemos dejado todo por seguirte? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué bendición nos vas a conceder? Eso ya lo encontramos en el versículo 27. Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Hemos dejado todo. Y a ellos sí se le podemos creer que la palabra todo es lo que se escucha. Todo. Porque ellos se volvieron misioneros del evangelio. Siguieron a Jesús el Maestro y dejaban a sus familias allá, ¿verdad? A lo mejor los hijos mayores siguieron sus trabajos, ¿verdad? Como el de Pedro, Santiago, Juan, etcétera, con las redes, con la pesca, otros con la agricultura, para sostener a la familia, mientras ellos iban sus días, sus semanas, sus meses de misión, y a los tiempos retornaban. Y Jesús, ¿qué les dice? Les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ¿qué iba a pasar? ¿Qué les concedió? La vida eterna. De primas a primera, les dice la vida eterna. Vamos a leer en el versículo número 28 en adelante.
ustedes los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar. ¿Ve? Les da la capacidad de juzgar. Los que me han seguido. Y es por eso que la iglesia a los apóstoles le llama los pilares, el fundamento, la base, la estructura, donde Cristo iba a continuar edificando su iglesia. Aquella iglesia que ya la había fundamentado en Pedro, como cabeza de los 12. Pero que también los 12 también tenían su promesa de ser pieza fundamental en la construcción del reino. Y todo, aquí entramos también nosotros, no solamente los apóstoles, y todo aquel que por mí deje, y todo aquel que por mí deje. Aquí, hermano, entramos nosotros. Aquí donde también usted tiene que sentirse parte de esta misión. Recibirá 100 veces más. Qué bonito. 100 veces más. Y heredará la vida eterna. ¿Cómo la ve de ahí? Pero aquí tiene otro cuestionamiento bastante complicado. Muchos de los primeros serán los últimos. Y muchos de los últimos serán primeros. Aquí viene, hermanos, para que nosotros no dejemos de perseverar. Ya estoy cansado, ya estoy aburrido. Muchos problemas en la iglesia, muchas dificultades, que mucho chambre. Hermano, ¿y quién le ha dicho que en la iglesia va a ser solo de gozo? Solo de baile, solo de aplauso, solo de gloria a Dios. Tenemos que aprender también a sufrir, y a sufrir con paciencia, y a sufrir con el amor de Cristo. Pero que no tenemos que dejar de perseverar, porque la perseverancia es la promesa o la garantía de llegar un día a gozar con Cristo. Si usted y yo, que estamos de años de perseverancia, nos dormimos, nos descansamos, nos acostamos, nos relajamos, tomamos vacaciones, cuando llegamos a sentir, nos hemos enfriado, nos hemos heladado, ya no queremos levantarnos, no queremos seguir luchando, y después, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener deseo de continuar. Y vendrá otro predicador nuevo, y vendrá otro catequista nuevo, y vendrá otro músico, otro orador, otro cantante, de manera que la salvación continuará dándose en la medida que esta historia continúe. No somos únicos, no somos perfectos, recuerda, somos servidores del Señor. Estimados hermanos, para hacer un pequeño énfasis, ¿verdad? O una síntesis, primer punto. Al ser humano todo le parece imposible, difícil, máximamente si somos personas negativas, ¿verdad? Solo ponemos pretextos, solo ponemos quejas, solo ponemos pero es que no puedo, solo vivimos diciendo es que no tengo ánimo, es que no tengo tiempo. Ponemos todititos los pretextos que hay en la vida. Pero aquel que se da a Dios, aquel que no le pone muchas trabas ni muchos pretextos, Dios hace maravillas con él. Solo me recuerdo unas palabras bien preciosas que nuestro santo salvadoreño dijo, San Óscar Arnulfo Romero.
yo con mi nada y tú con tu todo, podemos hacer mucho. ¿Qué quería decir San Romero con eso? Que él no se sentía nadie, no sentía orgullo, no era orgulloso, no era soberbio. Y le dice, yo con mi nada, pero con tu todo. ¿Y quién lo tiene todo? Dios. Y Dios a través de nosotros hace maravillas, hace obras, milagros, sanaciones, prodigios, grandes favores, grandes enseñanzas, grandes catequesis. Levantamos personas de la nada, del polvo, de la cuneta, de la basura. Pero es Dios el que obra, no es el ser humano. Hermanos, no juzgues. No iba juzgando ni condenando a la gente. Eso no te compete a ti ni a mí. Le compete a Dios nuestro Señor, que Él conoce la intención y el deseo, el pensamiento del ser humano. Tu amigo y servidor Marvin Corado volvió a acompañarte en un nuevo tema espiritual. No te duermas. No olvides que los últimos